Hola, bienvenidas a un episodio más de Auténticas. El día de hoy tenemos un tema que me encanta y está titulado Puedo con todo, pero no con todo a la vez. Y antes de iniciar, quiero dejarles esta frase de Séneca que dice: quien está en todas partes, está en ninguna parte. Y bueno, quiero presentarles a mi invitada el día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre ella primero. Il, como yo le digo, es una mujer apasionada, amorosa, creativa, dedicada, perseverante y además practica jiu-jitsu brasileño, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Sí, Il? Nati, estoy súper bien, gracias a Dios y emocionada de estar aquí con vos. La verdad que aportar a este propósito tuyo con este podcast me tiene como hasta siento el corazoncito acelerado y un amor enorme por lo que estás haciendo, por el propósito de este proyecto y por dar a conocer un poquito de mí también y agradecida. Gracias a vos por sacar el ratito en tu agenda y venir. De verdad que para mí ha sido maravilloso tenerte acá. De pronto mucha gente no sabe esto, pero Il y yo nos conocimos en la universidad hace 5 años, por ahí, 6. Sí, hace rato ya. Pero bueno, voy a hacerte la pregunta incómoda que le hago a mis invitadas. Porque, suave, un toque. Porque Yo digo pregunta incómoda. incómoda porque siempre es como que, ¿verdad? Se quedan un poco como de, ¿por qué me preguntas eso? Y siempre me dicen, nunca espero que me pregunten eso, ¿verdad? Son esas preguntas, por eso te digo incómoda como por, es esa pregunta que por lo general no nos hacemos. Y... Es deep. Exacto. Pero bueno. Démosle, ya me puse más nerviosa. Puede Ya que me para puse vos más no nerviosa. sea tan deep. Mentiras, no estoy nerviosa. Para vos, ¿cuál es tu ser más auténtico? Para mí, ¿cuál es mi ser más auténtico? Si yo pensara en mi ser más auténtico, es este momento que tengo con vos. En este momento soy mi ser más auténtico porque no sé hacer otra cosa que en este momento estar con vos, siendo la persona que creo que soy, siendo Hilda también, y mi profesión y todo lo que alrededor, mis otras versiones también son. Entonces creería que mi ser más auténtico está aquí con vos, porque me dispongo al momento presente a fluir y a dejar de que todas mis versiones pasadas florezcan hoy también, porque vamos a ver, somos seres impermanentes. Y no quisiera etiquetarme como en alguna, sino que todas ayudan a que hoy esté aquí hablando con vos, siendo lo más auténtica posible. Me parece maravilloso. Y de verdad, gracias por compartir eso, porque al final es eso, siento que la vida es crecer, evolucionar y ir encontrando eso que nos hace vibrar y nos mueve también. Y no necesariamente lo que nos movía antes es lo que nos mueve ahorita y todo está bien, o sea, igual fluye. Pero bueno, ya para entrar en el tema, ¿verdad? Como hablaba al principio, lo titulamos Podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y yo creo que vos sos como ese vivo ejemplo, ¿verdad? O sea, Sí. cuando yo te conocí, no lo voy a contar yo, voy a dejar que lo contes vos. Quiero escucharte un poco, quiero que también la gente como que vea cuál es la imagen percibida de una Hilda. Vamos a ver si se puede, ¿verdad? Si podemos hacerlo así. La imagen percibida mía en aquel momento en que le entraba sí a todo. Claro, que no decías como no puedo, estoy cansada o tengo que ir a X lugar. O sea, yo recuerdo verte llegar con un café para no dormirte en clase y era como venías del trabajo, después a la U, después a hacer tareas y después nos enviaban mensajes tarde. Y yo decía, ¿cómo hace Hilda? O sea, y de pronto yo estaba en la misma situación, ¿verdad? Nada más que uno, lo que te decía, a veces no es tan fácil ver hacia adentro y es más fácil vemos al externo. Pero yo te veía vuelta loca con todas las responsabilidades y cosas que tenías y aún así seguías diciendo que sí a cosas, ¿verdad?
Y yo nada más pensaba y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo hace Hilda para no morirse? Bueno, sí me moría un poco, la verdad. Y es que, vamos a ver, como desde pequeña he tenido como esta personalidad de que tengo mucha energía, mucha energía. De hecho, me costaba mucho dormir, entonces me ponía a hacer cosas para no dormirme, como que peleaba con el sueño. De hecho, me acuerdo que mi papá, chiquitita, para que yo pudiera dormirme, me montaba en el carro y me iba a dar vueltas por el barrio para ver Esa si funciona. acaso yo me dormía, ¿verdad? Y, y esa energía se fue como, fue evolucionando a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Porque también me gusta compartir con gente, me gusta compartir con mi familia, pero a tal punto de que me olvidé un poquito de mí, ¿verdad? Me olvidé un poquito de estar con un espacio conmigo y no hacer nada, simplemente ser. Y le decía que sí a fiestas, le decía que sí a trabajos, por ejemplo, eso que contás de la U, ¿verdad? Era como, hay que hacer tal cosa y tal vez un compañero o compañera decía, no puedo, o sea, yo no puedo porque, no sé, salgo a las 5 del trabajo y tal vez yo había salido a las 8 del trabajo y yo decía como, es que hay que terminar este trabajo, yo lo voy a hacer. Y me acostaba a la 1 de la mañana haciendo el trabajo de alguien más porque esa persona sí estaba respetando su espacio. Su espacio. Entonces, y así fui, a tal punto de que llegué a tener problemas de ansiedad, porque al no dormir bien generaba demasiado cortisol, tenía picos de cortisol muy altos. Cuando fui al doctor y me hicieron exámenes, me mandaron a hacer exámenes, me dijo, pero usted ¿de qué profesión es? ¿Es como psiquiatra? O anestesióloga, porque normalmente una persona que tiene unos picos de cortisol tan grandes son naturales en personas que atienden a otras en riesgo o tienen que generar demasiado cortisol, o sea, generan demasiado cortisol ya porque su profesión así es. Y yo en ese momento trabajaba en una clínica dental y no, lo que pasa es que sí trabajaba mucho. Más o menos te voy a contar y les voy a contar a quienes nos están escuchando la rutina. Por ejemplo, cuando entré a la U, me levantaba a las 5 de la mañana porque, como dijiste ahora, entreno jiu-jitsu brasileño y me apasiona demasiado, pero esa era mi creencia. Como las cosas me apasionan demasiado, yo le voy a entrar con todo. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba a las 6 de la mañana jiu-jitsu, de 6 a 7:30, me bañaba en el gimnasio, me iba para el trabajo porque entraba a las 8. En ese día, en los días que yo iba a la universidad, tenía un permiso especial, entonces salía a las 5:40 por ahí, porque me quedaba cerca de la U. Empezábamos la U a las 6 y matriculaba 2 materias seguidas. Sí, para salir a las 10 de la noche. Ajá. Entonces, de 6 a 10 estaba en la universidad y vamos a ver, yo tenía mucho rato de no estar en la U porque estudié en la UCR y ahí fue donde saqué como un técnico especializado en asistencia dental, lo que me dio después para entrar a la universidad nuevamente, pero habían pasado 10 años y yo ya no tenía el ritmo de hace 10 años de estar en la U. Entonces, cuando entré, salí a las 10 y tuve que pasar por ese proceso de tener una computadora de nuevo, tener una computadora de otra tecnología, hacer trabajos, incursionar con APA, ¿verdad? Que ya también lo tenía de la U, pero volver a introducir ese chip en mi cabeza y tendía a, bueno, todavía de vez en cuando lo hago, cuando no sé algo, me meto tanto a investigar cómo se hace, porque quiero hacerlo bien, que duró bastante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenía que hacer APA, entonces me metí en YouTube para saber cómo se utilizaba APA. Me metí a leer artículos.
Entonces, eso después de salir a las 10 de la noche de la U. Y solo en investigar, ¿verdad? Y solo en investigar. Ujú. Y luego hacer trabajos. Y luego hablar con mis compañeros, que en ese caso algunos, pues, solo estudiaban. Ujú. Sí, Entonces, venían saliendo del cole, la mayoría. Ajá. Entonces, para mí era un poco fuerte. Adicionalmente a eso, tenía una vida social súper activa porque me encanta socializar, me encanta tener amigos, me encanta salir, me encanta hablar y compartir. Entonces era todo el trajín que les acabo de contar, de todas las cosas que tenía que hacer, más cumpleaños tal persona, jale. Y después un after, jale. Y después esto. Entonces yo no paraba, a tal punto de que entré en burnout varias veces. Wow. Y terminé en el doctor. Ujú. Sí, es que es demasiado. Demasiado. Yo siempre lo he pensado. Ahora me siento muy orgullosa de qué has logrado, pero bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero toda esta historia tuya ¿verdad? Que vos decís desde chiquitita, toda esta energía, y de pronto como no tuviste o no hemos tenido, porque a mí también me ha pasado eso, ¿verdad? Que a veces decimos como, es que yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer ya. De pronto sí tenemos que hacerlo, pero aprender a priorizar qué tenemos que hacer ya y qué podemos ir haciendo en el tiempo o durante el día o durante la semana, o decir, pucha, yo realmente quiero ir a este cumpleaños o de verdad quiero salir este fin de semana. No es como que no quiera salir con mis amigas, no es quiero salir este fin de semana o estoy en la capacidad emocional, ¿verdad? Porque llega un punto que me imagino que a vos te pasaba de sentirte tan abrumada que no estabas presente en los lugares. Total. O Quien sea, está en todas partes está en ninguna parte. exacto. Cierto. Entonces, voy a contar una anécdota que me pasó hace como, porque este proceso de transformar en que puedo con todo, pero no con todo a la vez, también tiene como un significado detrás. Me di cuenta que tampoco puedo con todo, ¿verdad? O sea, puedo con lo que me propongo o con mi meta y tal vez no cambio la meta, cambio el proceso para llegar a ella. Me pasó exactamente con un cumpleaños de una amiga muy cercana que yo antes no agendaba las cosas. Bueno, ahora ya te vas a dar, te diste cuenta en lo que hemos estado hablando, de vida de también. que me decís, sí, le hagamos algo y yo agendémoslo, Agenda. ¿verdad? Ajá. Inmediato. Pero eso lo logré con el tiempo. Esta anécdota es de que tengo una amiga que cumplía años y para mí los cumpleaños son especiales. Especiales, muy especiales. Entonces, si vos me invitas a un cumpleaños tuyo, para mí es como, Gracias. Ajá, gracias, sí. ¿verdad? Es como hermoso. Y resulta que le dije que sí a un cumpleaños y otra amiga también cumplía años y le iba a celebrar ese día y le dije que sí y no lo agendé. Entonces, cuando me di cuenta, me dice Jorge, mi esposo, y vamos a ir al cumpleaños de tal, ¿verdad? Y yo, ¿cuándo? Y es, sí, el viernes a las 7. Y yo, no, vamos a ir al cumpleaños de tal. Y es como, no, guapa, vos dijiste que sí en el chat. Y empecé como, tras de todo, ¿verdad? Como estaba tendiendo a caer en ansiedad, en pensamientos futuros y en todo esto y en qué va a pensar mi amiga de mí. Claro, le voy a quedar mal. Le voy a quedar mal. Entonces, yo creo que esa anécdota que te estoy contando marcó como un antes y un después porque entré, ojo, por una situación así. Sí, que alguien podría decir, ay, ya, nada Ay, más aviso tranqui. que no llego y... Ajá, pero para mí es tan importante que se cumpla mi palabra. Es uno de mis valores. Es como, Es que la palabra ¿verdad? es lo Yo, que más ¿cómo voy a vale. decir que no? Y George me decía como, y es que es a la misma hora. Y yo, pero vamos a Un rato uno a un uno. rato y después a otro. Y él me dijo, yo no voy a ir a uno y a otro porque uno queda en Escalante y el otro queda en Santana. Sí, ni Y siquiera eran claro, cuando, cerca. ¿verdad? Y claro, cuando él me pone también su límite, yo empiezo a sentir más ansiedad y yo dije como, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto?
O sea, yo me estoy autoimponiendo esta situación. Nadie me está diciendo que no puedo decir que no, ¿verdad? Y ese día, por dicha, era como, creo que era un día antes cuando tuvimos esta conversación. Y yo dije, como di, pues le voy a mandar un mensaje. Le mandé un mensaje y todo bien. Fue como, tranqui. O sea, y fue como, ¡ah! Claro, y vos te habías hecho todo este rollo en la cabeza. De que estoy quedando mal, Ajá. mi amiga qué va a pensar. Para mí es muy importante los cumpleaños de mis amigas. Pero es ahí en donde yo también he adoptado una nueva creencia, que es cuando vos decís que no, te decís sí a vos misma, ¿verdad? Total. Y con mucho respeto, poder hasta disculparse, si es el caso, ¿verdad? De decir, yo no puedo con esto. Hilda, vos podés con esto, y no puedes vivir a esa vida tan ajetreada de antes, en donde todo era rush, en donde era una vida que corría demasiado para alcanzar las metas que quería, pero ya no podía. O sea, como dije anteriormente, entré en burnout, fui a un doctor y lo que me dijo, y es que lo que yo creo que tenés es como que estás entrando en, ay, ¿cómo es que se llama esta vaina? Ansiedad generalizado, ¿cómo es que se llama? Sí. Como en un síndrome o en algo de que ya es como un patrón que se repite demasiado. Y lo que me dijo fue como, mi recomendación es que vayas a la psicóloga o al psicólogo donde te sientas mejor. O sea, porque los picos de cortisol son muy altos, no estás durmiendo. Por ejemplo, yo lloraba en las noches. Wow. Y yo no me daba cuenta. O sea, era No te Jorge que me decía permitías como, eso. ajá, porque yo siempre tenía que estar así Ajá. pulcra, fuerte Y poder con y todo. poder con todo. Y una noche me dijo George como, es que has estado llorando varias noches en la madrugada. Y yo, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a ir para adentro, yo decía, qué pereza, yo no quiero volver a donde el psicólogo. Yo ya había Ya pasado habías como todo pasado un por ahí. proceso de sanar otra situación de mi niña interior, familiar y todo. Entonces era como pasar otra vez por eso. ¿Será que otra vez ¿verdad? Ajá. Cosillas que me han estado incomodando desde pequeña salieron de nuevo y están generando que yo quiera ir a lo externo a decir sí a todo porque no quiero Claro, estar interno para mío. no poder ver qué es lo que tienes que sanar. Claro, ¿verdad? Entonces, ya cuando el doctor me dijo eso, pasé por otro proceso psicológico. Pero hermoso porque yo sí creo en la psicología, creo como en que hay personas que nos pueden acompañar en estos procesos. Y cuando yo volví, me di cuenta que habían cosas que no había sanado, que le decía sí a todo porque no quería ver esas cosas que al día en ese momento, me estaban doliendo. Y tenía que, o yo quería, hacer uso de mi poder personal de poder sanarlo. Y ahí fue donde, eso fue en pandemia, de hecho, Eso te iba a 2020. preguntar, ¿en qué momento de todo esto que nos estás contando es que vos haces como ese quiebre y decís, ok, ya, necesito parar acá y hacer un cambio en mi vida porque si no, realmente te ibas a morir, en serio, o Sí, sea, iba a colapsar. exacto, y no ibas, de pronto no a morirte así literalmente, pero tu cuerpo interiormente iba a empezar, ¿verdad? Porque no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me pasa que se me empieza a brotar la cara o me dan contracturas, o sea, cuando ya, y es una cosa que yo a veces ando así, ¿verdad? Y no puedo ni caminar. Y yo digo, no es posible que todo sea por esto de tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento Hilda dice, ya, fue en ese momento que hablaste con el doctor o hubo alguna situación específica que te Vamos a moviera? ver, lo específico fue cuando Jorge me dice, has estado llorando en la madrugada. Tenía demasiado estrés porque entramos en pandemia. Mis papás, nosotros somos migrantes, mis papás vinieron a Costa Rica, nos dejaron acá y se devolvieron a Nicaragua, digamos, como eso, vinimos aquí pequeños
y como por ahí cuando yo tenía 17 años, ellos se devolvieron a Nicaragua e iban y venían a Costa Rica normalmente. Entonces en pandemia entré en un proceso de ansiedad porque mis papás estaban allá y en Nicaragua era una locura. O sea, hacían marchas más bien, como en el COVID no existe y todas estas cuestiones. Entonces me empezó a generar ansiedad. Empecé a llorar en la madrugada, cosas que, ¿verdad? Yo no sabía, yo no me daba cuenta. Y era porque, como les dije, yo siempre digo, esta era yo. Siempre sonriente. Entonces, cuando yo llegaba tal vez a algún lugar y mi energía era bajita, era como, pero ¿qué está pasando? Usted no es así. Y yo, sí, yo no soy así. Yo soy feliz, y sí es cierto. Yo soy una persona feliz, soy una persona alegre, pero también no me daba el permiso de que las demás personas tal vez me vieran humanamente triste. Exacto, o sea, no tenés que estar siempre aquí, ¿verdad? Exacto, entonces, claro, me puse esta fachada de que soy feliz y a tal punto que me la creí tanto que yo también me la creí que lloraba en las noches, en la madrugada, solita, o sea, seguro mi inconsciente diciendo, o sea, saque esto de adentro. Entonces, ¿qué hacía? Hacía más trabajo, decía que sí a más proyectos, si salía un cliente o una amiga que quería emprender con algo, yo te ayudo, claro, yo te ayudo, yo tengo tiempo. Entonces, claro, tenía tiempo porque no podía dormir. Entonces empecé. Entonces, creo que en el 2020 fue cuando me pasó toda esta situación donde fui al doctor. Bueno, Jorge me dice, estás llorando, yo estoy preocupado por vos. O sea, ya no sé qué está pasando. Yo hablé con él y él me dijo, bueno, vamos, te voy a recomendar un doctor que de hecho Jorge le había hecho un podcast en ese momento y ya fui, él me recomendó ir a la psicóloga. Empecé a ir a la psicóloga y adicionalmente a eso, a vos te pasa, ¿verdad? Lo que me decís de la carita, tal vez las contracturas, a mí me pasa a nivel microbiota. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía tanta ansiedad y estaba generando tanto cortisol que mi microbiota y mis pelitos del intestino estaban acostados. Entonces yo no podía procesar los alimentos. Wow. Entonces me daba vómito, diarrea, mal de panza, dolor, así, o sea, dolor feo. Y entonces ahí otro doctor, ¡qué fuerte! O sea, ahorita me estoy dando cuenta de un montón de cosas. Cuando lo pones en voz alta te das cuenta de que... Otro doctor, entonces ya fuimos a donde este otro doctor, me mandan otros exámenes, el cortisol sigue saliendo súper alto. Y ya me hacen un examen y sí, en definitiva, los pelitos de mi intestino estaban así. Y esos pelitos lo que hacen es que cuando llegan ciertos alimentos, los pelitos del intestino empiezan a agarrar como esos alimentos que tal vez no procesamos bien y los convierten, se desechan. Sí, absorbe los nutrientes. Exacto, yo no. Estaba entrando, todo pasaba directo. Entonces entré en un proceso de sanación de mi microbiota. Entonces... empecé a alimentarme diferente, pasé por una dieta que se llama FODMAP. Nunca la escuché. Que es quitar todos los alimentos y solo poner lo más básico sin nada añadido. Entonces bajé mucho de peso y al principio yo decía, yo no quería que como que nadie me viera porque yo sentía que me veía enferma. O sea, también me decía, yo estoy enferma. No. Sí, además. Entonces bajé mucho de peso. Y como estábamos en pandemia, yo no podía entrenar jiu-jitsu, yo no podía hacer pes. Ay, no. Me creí en muchas cosas. Y gracias a Dios, en serio, como que me acompañé de diferentes profesionales de la salud y junto con Jorge, ¿verdad? Como que también como pareja y como socio mío, me apoyó demasiado porque ya ni trabajar casi podía. Entonces él se hizo cargo totalmente de nuestra empresa para yo empezar a ver hacia adentro mío, a ver hacia mi interior, ver qué me estaba pasando, cuestionarme si esa era la vida que yo quería llevar. Y cuidarte. Cuidarme. O sea, darte ese amor que le dabas a todo el mundo
y que no te estabas dando a vos. Exacto, no podemos dar de lo que no tenemos. De lo que no tenemos. Entonces yo dije como, ok, sí. Y me empecé a cuidar, todo empezó a ir mejor con este tema como del doctor, con el tema de la psicóloga. Ya después yo le dije a la psicóloga como, ¿y cuántas citas tengo más? ¿Verdad? Porque tras de todo, Deme de alta ya. estructurada, no, más bien ella me decía, no, o sea, este proceso es suyo Si usted cuando lo te lleva. sientas lista. Y yo, ¿y si no me siento lista nunca? ¿Verdad? Deme instrucciones, ¿verdad? Porque tiendo a ser también muy estructurada. Dame instrucciones y es como cuando te sientas lista. Yo te voy a dar las herramientas que necesitas para esto y vos las vas a ir aplicando en el tiempo. Entonces, una de las herramientas que tenía era que tengo tantos clientes, tengo que hacer estas y estas y estas cosas, no he terminado tal cosa, entonces yo ya me empezaba a abrumar porque como le decía que sí a todo, ella me hizo como una herramienta que la voy a decir, que es, no nos vamos a preocupar todos los días. Va a escoger un día, una hora y un tiempo en específico para preocuparse. Y yo, eso se puede. Eso se puede. Y es como, sí, eso se puede. ¿Y cómo funciona? Entonces, ya me vuelve a decir, un día, una hora a la semana y un momento en específico. Y yo, ¿y qué tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer? Entonces era como, cuando venga la preocupación, vos le vas a decir, no hay tiempo para vos. El tiempo para vos es el martes, ya voy a decir el día, es el martes a las 10 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres preocuparte? Y yo, qué impresión. ¿verdad? Yo estaba demasiado impresionada. Y yo le dije, una hora de preocupaciones. Y yo, sí, una hora. Y si paso preocupándome todos los sí, días, así, una hora es muy poquito. Entonces me sentaba en el sillón, me acostaba y empezaba a preocuparme, a abrumarme y tenía como un papel. Yo tiendo a escribir mucho. Entonces decía como, ¿qué pasó? Es la primera pregunta. Entonces, no sé, llegué 5 minutos tarde. ¿Cómo te sentís? Estresada. ¿Por qué te sentís estresada? Porque yo soy una persona puntual. ¿En qué te convertís si llegas tarde? En una persona impuntual. Entonces así, hasta llegar a ser tan pequeña esa creencia, ese pensamiento que llegó a mí de preocupación, que ya es como... Y al final no era tan grave, porque al final la última pregunta es, ¿qué pasó en el proceso? O sea, ¿qué pasó después de llegar tarde? No pasó nada. De hecho, fui la primera que llegué. O sea, tal vez llegué 2 minutos tarde. 2 minutos. Y es como, cuando me daba cuenta, ya ese martes a las 10 de la mañana de una hora de preocupación, se volvía en 10 minutos. Y se volvía a decirle a mi preocupación, no. No tengo tiempo. No tengo tiempo para usted. O sea, en este momento, eso es lo mejor que yo puedo hacer con las tareas que estoy haciendo. Y ya listo, eso es lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí empezás este proceso de cambio. Cambios. Por ejemplo, una de las cosas que empecé a hacer es que tenía como varias agendas y escribía en todas. Y tenía solo un cuaderno de journaling. Y ese sí era intocable, ¿verdad? Ahí escribía como cuando estaba enojada o cuando estaba feliz, cualquier día, todos los días, sí. Un diario, exacto. Y tenía otro que escribía lo que me decían mis clientes, lo que quería hacer y todo. Y Jorge y yo diseñamos una herramienta de productividad que fue una agenda como en 2018. Imagínate, ahí la tenía y no la había usado. Y no la habías usado. Y vos la desarrollaste con él. Ajá. Entonces decía como, ¿cuál es mi prioridad número 1? Y bueno, hay un autor, Tim Ferriss, que dice que si tienes más de 3 tareas al día importantes, realmente no estás enfocado en lo que realmente quieres hacer. O sea, es una tarea, la más importante.
Y esas se subdividen en tareas. No es Ujú. como, solo eso voy a Solo hacer. es eso, No, ajá. no. Es hacer como las subtareas de la tarea. Entonces agarré esta agenda que habíamos diseñado nosotros y la empecé a utilizar, junto con otra herramienta que es como se llama Pomodoro, no sé si sabes, No, que es 25 minutos de trabajo por 5 minutos de de descanso, descanso. ajá. Entonces me metí a investigar, ¿verdad? ¿Cuáles eran mis mejores recursos para hacer esto? Jorge también me ayudó en el proceso como de ponerme una meta, de dividirla en pequeños pasos para lograrla. Entonces, en ese momento, empecé a hacer la tarea de utilizar la agenda y me puse 3 tareas principales. Y después había una reflexión por sobre mis tareas y escribir. Entonces ahí me empecé a acomodar y acomodar y acomodar y acomodar. Hasta el día de hoy es una herramienta que utilizo con mis clientas. Porque resulta que mis clientas, algunas son mi yo de hace 3 años. Entonces Claro, y te hoy ves tengo reflejada en herramientas. ellas. Y hoy tengo herramientas para ayudarles, para decirles esto. Vamos a lograr esto. Estoy segura que lo vamos a lograr, pero eso Porque vos solo lo se puede lograste. lograr. Pero eso solo se puede lograr una tarea a la vez. Y diciéndole que no a ciertas acciones. Sí, porque tenemos que renunciar a cosas de alguna forma, ¿verdad? Es como decir, no voy a hacer esto, pero porque tengo que tener claridad de que sí quiero hacer. Total. Y hay una cosa ahí que me parece interesante cuando decimos, puedo con todo, pero ¿qué es todo, verdad? O sea, ese todo es todo lo que está dentro de mis capacidades, pero si hay algo que alguien quiere o espera de mí que yo haga y no estoy en la capacidad, no tengo que, ¿sabes? Que en la capacidad de tiempo, incluso de conocimiento, o sea, puede ser que alguien diga como no, es que, ¿verdad? Como es comunicadora, tiene que saber X cosa, no sé. Todo de comunicación. Exacto. Y de pronto vos decís, pucha, mi especialidad es esta, y sí, conozco un poco de eso, pero no he entrado de lleno, ¿verdad? Entonces lo que vos decís, o digo que no y refiero a la persona que sí sabe, y sigo siendo un canal de conexión, que En lo que también sí sé. en lo que sí sé, o me vuelvo loca y me digo que sí a una cosa que no puedo con ello y que entonces me va a generar más frustración y más ansiedad. Total. Y ya como para ir cerrando un poco el tema, bueno, estás contando todo esto de las herramientas. Yo solo quisiera preguntarte una cosa, o sea, porque si la psicóloga te hizo todo este acompañamiento, ¿cómo hacías vos para manejar estos picos de ansiedad o si lograste como que ya no pasaran más, ¿verdad? Porque estás pasando como de 1000 a 0 de alguna forma, ¿verdad? Toda esta vida acelerada y de un pronto a otro decir como, ok, necesito pausarme. No sé si te pasó, porque a mí me pasó que la primera vez que me senté a comer sola en un restaurante, yo decía, ay, ¿qué es esto tan raro, verdad? O sea, como necesito estar o vigilando a los chicos o hablando con alguien o haciendo alguna cosa en la casa, pero no sentada en un lugar disfrutando de un café. ¿Verdad? O sea, ese proceso, el cambio no es tan fácil. ¿En algún momento del proceso sentiste como de que, uy, no, necesito otra vez volver a esto? Por supuesto. Y de hecho caí, póngame 0, ¿verdad? O sea, caí en muchas acciones en donde volvía a auto casi flagelarme de que tiene que hacer esto, tiene que ser productiva, tiene que hacer todas estas tareas y tener feliz a la gente. Entonces, pero creo que también, y gracias a Dios, se dio en pandemia, ¿sabes? No había tanto tiempo Sí, para salir. para salir, para hacer tareas, Ajá. Entonces, me tocó fuerte porque me tocó estar conmigo misma, acompañada de todas esas creencias y cuestionarme todas esas creencias a las que yo le era fiel. Entonces, pues, ¿cómo pasé de 1000 a ir bajando revoluciones? Ejercicios de respiración, escritura. Yo antes en mi perfil de Instagram, antes de que fuera solo profesional, yo había puesto como un mantra para mí que decía, escribo para sanarme. Entonces ahí escribía todo.
escribía todo lo que sentía, porque estaba agradecida, que quería lograr hoy, pero todo a nivel personal. Claro, Nada vos a para nivel vos. de hacer. Ajá. Todo a nivel de, Hilda, ¿qué quiere hacer? O es más, hasta quitémosme el nombre. Este ser increíble, amoroso, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué está agradecida? ¿Qué es lo que quiere lograr? Entonces, pero ¿qué es lo que quiere lograr a nivel interno? Vos, Entonces, toda esa parte de respirar, escribir, empecé a hacer ejercicio, aún en pandemia, me puse a hacer ejercicio, porque era parte de las cosas que tenía que hacer para mejorar los picos de ansiedad que tenía. Y empecé a hacer esta práctica de productividad que te dije, ¿verdad? Una tarea a la vez, cuánto tiempo voy a durar, enfocarme en esto, porque cuando vos podés enfocarte en una sola tarea, vos pones una intención. Luego tu intención se vuelve la atención de tu cerebro, empiezas a enfocarte ahí y luego la energía va a fluir para que eso pase. Entonces, intención, atención, energía. Entonces, si te das cuenta, he dicho 3 cosas. Claro. Pero a lo largo del día me llevaba mi tiempo. Entonces yo empezaba a decir, wow, ¿cómo hacía antes para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Todo lo hacía mal. Me di cuenta que habían huecos, me di cuenta que realmente no puedo con todo a la vez, me di cuenta que las mujeres somos multitasking y que hacemos un montón de cosas. Hacemos un montón de cosas. Y pues era una creencia que yo ya no quería adoptar. No puedo con todo. No puedo con todo, y empezar a poner límites. Y cuando pones límites, pues las personas empiezan a decir, esta no es la Hilda que conozco, esta no es la persona con la que yo quiero estar. ¿Qué está haciendo y por qué está cambiando? Y tu círculo empieza a cambiar. Sí, también. Se mueve. Cuando empezás a cambiar, pones límites, empezás a ir hacia adentro y a decir como, dije, ya no quiero ser esta persona, no me sirve. Y es parte de evolucionar, o sea, de crecer. Hay una frase que también me acompañó en ese proceso de empezar a decirme que sí a mí. Y es, entre estímulo y respuesta hay un espacio. Y en ese espacio, luego que te das ese espacio de decir como, ok, vino un estímulo externo, ¿cómo lo voy a tomar? Callarme, escuchar, respirar y decir, eso es lo que yo quiero hacer. Así quiero actuar. Eso es lo que quiero hacer en ese día. Y ese estímulo y la respuesta interna y escucharte es lo que te va a dar como paz, serenidad y tranquilidad para asumir los desafíos y los retos de la vida. Es hacer una pausa en medio del caos. Total, exacto. Es hacer una pausa en medio del caos. ¿Y cómo nos cuesta? Y más en una vida tan digitalizada como la que estamos viviendo ahorita, donde todo es para allá, donde la inmediatez es como, ¿verdad? Antes era, uno lo ve en algo tan simple como un programa de televisión. O sea, cuando estábamos chiquititas era como si queríamos ver un programa, llegue a la hora que empieza y duró media hora. Si usted llegó tarde, se lo perdió y espérese hasta o el día siguiente o la semana siguiente. Ahora no, ahora son estas plataformas donde vos pones la serie que querés y si querés la adelantás o pasas todo el día viendo 20,000 películas, ¿verdad? Y no haces pausas porque todo está ahí, a la mano, es ya, ¿verdad? Y yo, igual que vos, he aprendido con acompañamiento psicológico a que necesitamos hacer esa pausa, es pausar y decir, ¿qué quiero yo? No qué quiere mi círculo social de mí, ¿verdad? Porque muchas veces las personas inconscientemente nos piden cosas que no podemos darles. Y poder conocernos a nosotras mismas y decir, ok, esta soy yo y no pasa nada. Sí, un día digo que no a una fiesta porque te quiero descansar o quiero hacer otra cosa, o lo que vos decías ahora, o no voy a trabajar con esta persona porque hay algo que no va conmigo, o sea, no está alineado a mí y no pasa nada. Eso no significa que sos una mala persona o sos una mala emprendedora, porque, ¿verdad? O sea, no, es Hilda. Pero solo el autoconocimiento me llevó a poder decir que no a alguien, una clienta, un familiar, un amigo, mi pareja, porque ahí entra todas las personas,
¿verdad? Y qué importante lo que hablamos, ese círculo, qué tan importante es que ese círculo también pueda entenderte y puedas comunicar de la mejor manera y siendo muy específica por qué no querés o por qué sí querés o si solo es un no. O sea, sí, si ya... sin sentirte juzgada. Ajá, sin sentirme juzgada. Es como, ¿y por qué no quieres ir a tal lado? Porque no quiero, me quiero quedar en mi casa leyendo, caminando, viendo Cualquier una cosa. serie, O escuchando algo. escuchando algo, lo que sea, o hasta trabajando. Sí, sí, o sea, Si ese día quiero trabajar, me siento súper productiva, sí. es como, no, ¿cómo voy a trabajar? Es como, no, tal vez Hoy tu sí quiero. lunes es para mí mi sábado. O sea, es también respetar los tiempos y los espacios de las personas. Entonces sí, aprender a decir que no, aprender a definir cuáles son las tareas que quiero hacer y cuáles son la prioridad de esa tarea y cuál es mi siguiente mejor paso para hacerlas. Sí, sí, y si sentimos que no lo estamos logrando, buscar acompañamiento. Buscar ayuda. De la que sea. Yo siempre he dicho, de la que nos resuene, ya sea una psicóloga o psicólogo, ya sea alguna terapia holística, porque hay gente que le gusta más como eso le resuena más. Yo siempre he pensado como de pronto un mentor, una amiga de mucha confianza con quien vos puedas como, ¿verdad? Que realmente te aconseje y no te juzgue, porque muchas veces pasa también al contrario, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que este tema nos da para hablar para más. Yo siempre que hablo con Hilda hablamos un montón. Es como, rayos, no nos alcanza el tiempo. Y tras de todo, a las dos nos encanta hablar un montón. Sí, yo sé. Es un honor que estés acá, que puedas abrir un poquito ese corazón, ¿verdad? Y que la gente te conozca más allá de la Hilda, que ya casi voy a contar quién es. ¿Verdad? A nivel profesional, habrá quien te esté viendo o escuchando y diga como, ya sé quién es, pero para los que no, que también conozcan a esta mujer profesional como con este emprendimiento, ¿verdad? Y mostrando todas sus habilidades, pero que muchas veces la gente no sabe qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? O sea, y es tan fácil decir como, sí, es que no, ya ella está ahí, es increíble. Es como, no, todas las personas tenemos una batalla interna y pasamos por situaciones y necesitamos ayuda y no podemos con todo, o sea, y tenemos que darnos cuenta de no pensar como, no, es que solo a mí me pasa esto. Nos pasa a todas las personas. O buscar, ¿verdad? También quién nos puede ayudar. La muchacha que nos puede ayudar con la casa, la contadora que nos puede ayudar a claro, la lo que parte te decía, administrativa. si yo no lo sé, pues no tengo que saberlo todo. Busco quien sí lo sepa y que me pueda ayudar con eso. Exacto. Sí, iba a dar un ejemplo, pero sí, hay momentos en donde muchas, por ejemplo, tengo una clienta así rápidamente que me decía como, es que yo prefiero que toda esa plata me entre a mí. ¿A qué costo? Y yo, ¿a qué costo? ¿Por qué mejor no le pagamos a un community manager que haga esto? Ya la estrategia la tenés conmigo, la postproducción también. O sea, te está yendo bien. ¿Cuál es el valor de tu tiempo? ¿Hasta qué punto vas a sacrificar tu matrimonio? El espacio con tus hijos. Por querer hacer más dinero y que otras personas pueden hacer y generar más abundancia, ¿verdad? Es que la abundancia genera abundancia. Entonces, conforme nos vamos aliando con personas que nos pueden ayudar, estamos siendo abundantes también. Está fluyendo la energía hacia que otras personas puedan hacer más cosas y también vos tener un espacio libre para vos. Entonces, de poder confiar, fluir. Y este tema, bueno, este podría ser un buen tema. Yo sé, el perfeccionismo. No, ese va a ser el yo hago todo y le digo que sí a todo porque los demás no tienen la capacidad. Que yo tengo. Ese es un tema del que de fijo vamos a hablar totalmente. Así que nada, de nuevo, darte las gracias, de verdad, por sacar el espacio y venir, compartir un poquito de vos. Y quiero contarles que Hilda, ¿verdad? Se llama Hilda López. Y además de ser este mujerón que ya escucharon y vieron y conocieron un poquito, tiene algunos sombreros profesionales. Y es emprendedora,
es estratega y consultora de comunicación y es cofundadora de la Academia Mind Coach. Además es profesora de mujeres interesadas en aprender Jiu-Jitsu brasileño y en desarrollar herramientas de mentalidad para la vida. Il tiene formación en relaciones públicas, somos colegas. Además, es certificada internacionalmente como programadora neurolingüística y semántica y ha utilizado todas estas habilidades para crear negocios en el mundo digital empresarial. Así que nada, las invito a que vayan a seguir a Il a su página. La pueden encontrar en Instagram como hildalopez.cruz. Ahí van a ver muchísimo contenido de valor que Il comparte. Van a poder ver como en las cosas en las que Il participa y bueno, cosas de verdad maravillosas. Tenés muchísimo para aportar, así que nada, todos invitados a seguirme. Bueno, y a la academia también, ¿no? Y a la academia, pueden seguir a la Academia Mind Coach. Así aparecemos en las redes sociales y www.academiamindcoach.com. Y también, o sea, si esto te resonó a vos que también me estás escuchando en el carro, en el almuerzo, caminando con el perro o nada más tomando el sol por el barrio, caminando con audífonos, te invito a que te des un espacio para vos, para saber qué es eso que querés, para identificar qué es eso que sos. Hacer una pausa. Y dividir lo que sos de lo que haces, de lo que tenés. Y vivir una vida un poquito más plena. Así es, y más consciente. Y bueno, además de esa recomendación tan linda para cerrar, quiero cerrar con esta frase de Warren Buffett que dice: la diferencia entre las personas exitosas y las realmente exitosas es que las segundas saben decir que no. Y bueno, las invito a que nos mantengamos conectadas y a que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio y YouTube. Y las espero en el siguiente episodio. Gracias. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas, invitada especial Hilda López, en los controles Federico Lang, y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.